Los derechos humanos surgen a raíz de una historia cargada de sufrimiento para la humanidad. El fascismo y el nazismo de la Segunda Guerra Mundial forman parte de este origen. El movimiento internacional de los derechos humanos se fortaleció con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, redactada como, abro paréntesis, un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, cierro paréntesis. En la declaración, por primera vez en la historia de la humanidad, se establecen claramente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de los que todos los seres humanos deben gozar. Dentro del derecho de los derechos humanos se encuentra una rama que se denomina Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que se hace presente desde el derecho internacional público, que ha incluido en su campo la cuestión de los derechos y libertades esenciales y fundamentales del hombre. El derecho internacional de los derechos humanos es el conjunto de instrumentos internacionales, abro paréntesis, tratados, convenios, resoluciones y declaraciones establecidos para proteger el derecho humano. En el año 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Carta de Naciones Unidas declara el respeto por los derechos humanos con el principal objetivo de la Organización de las Naciones Unidas, institución que se ha constituido en el foro principal de desarrollo de las normas que regulan los derechos humanos. En el año 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, así como el protocolo adicional, los que entraron en vigencia en el año 1976. En nuestro continente, unos meses antes de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se aprobó en el seno de la Conferencia de los Estados Americanos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En el año 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que entró en vigencia en el año 1978. Las características del derecho internacional de los derechos humanos son las siguientes. Se aplica a toda persona humana, se aplica en todas las circunstancias. La normatividad solo vincula a los estados. Los derechos humanos son un conjunto de facultades y libertades fundamentales que tiene una persona por el hecho de serlo. Teniendo como fundamento la dignidad humana, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado, por medio de ordenamientos jurídicos de las instituciones nacionales e internacionales, posibilitando la exigencia de su respeto. Características. Los derechos humanos son innatos o inherentes. Todas las personas nacemos con derechos que nos pertenecen por nuestra condición de seres humanos. Su origen no es el Estado o las leyes, sino la propia naturaleza o dignidad de la persona humana. Los derechos humanos son universales. Todas las personas, mujeres, hombres, niños y niñas tenemos derechos. Por eso no importa la raza, el sexo, la cultura o la religión que tengamos. Tampoco importa la nacionalidad o el lugar en el que se viva. Los derechos humanos son inalienables e intransferibles. La persona humana afecta su dignidad al renunciar a sus derechos o negociarlos. Tampoco el Estado puede disponer de los derechos de los ciudadanos. Se entiende que en situaciones extremas algunos derechos pueden ser limitados o suspendidos, pero nunca eliminados o extinguidos. Los derechos humanos son acumulativos, imprescriptibles o irreversibles. Como la humanidad es cambiante, las necesidades también. Por ello, a través del tiempo vamos conquistando nuevos derechos y una vez alcanzados forman parte del patrimonio de la dignidad humana. Los derechos humanos son inviolables,
Nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Esto quiere decir que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto de los derechos humanos. Las leyes dictadas no pueden ser contrarias. Los derechos humanos son obligatorios, es decir, imponen una obligación concreta en las personas y el Estado de respetarlos, aunque no haya una ley que así lo diga. Queda claro entonces que es obligatorio respetar todos los derechos humanos que existan en nuestras leyes y también aquellos que no lo están ahí. Los derechos humanos trascienden las fronteras nacionales. Esta característica se refiere a que la comunidad internacional puede y debe intervenir cuando considere que un Estado está violando los derechos humanos de su población. En este sentido, ningún Estado puede argumentar violación de su soberanía. Cuando la comunidad internacional interviene para requerir que una violación de los derechos humanos sea corregida. Los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. Los derechos humanos están relacionados entre sí, es decir, no podemos hacer ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros. La negación de algún derecho en particular significa poner en peligro el conjunto de dignidad de la persona, por lo que el disfrute de algún derecho no puede hacerse a costa de los demás. Abordando de la manera más amplia, en el derecho internacional se reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de un determinado Estado. De esta forma, se reconoce que sus derechos esenciales serán reconocidos en todos los estados en los que quiera llegar. Y más en específico se habla de este tema en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su primera parte que se habla sobre los deberes de los estados y derechos protegidos como fundamento del hecho de tener los atributos de la persona humana y por la que se justifica una protección internacional que complementa los derechos internos que ofrece cada Estado americano. Reiterando que los derechos humanos y deberes del hombre deben basarse en el ideal de un ser humano libre, exento de temor y de miseria, creando condiciones que permitan gozar tanto de sus derechos fundamentales como de sus derechos de segunda generación, desarrollados en otros instrumentos internacionales, sea cual sea el ámbito de desarrollo, si se encuentra bajo parámetros que dirijan a estos tratados internacionales principalmente deben hacerse valer y cumplir. Seguido de esto se deben tener en cuenta todo lo relacionado con los derechos culturales, sociales y económicos, porque de igual manera cuenta con el rigor de tener también cierta prioridad. De plano se adhiere a este en cuanto todo lo que emerge en el desarrollo de la vida del hombre, ya que en él cuenta con todos los derechos del ser humano, de ser persona en sociedad y el sujeto activo del desarrollo de una nación. Llegando al final, con relación a esta relatoría, podemos inferir que los derechos humanos son los derechos que tienen todas las personas a vivir una vida de libertad y digna. Los derechos humanos expresan nuestro profundo compromiso de que se garantice que todas las personas pueden disfrutar de los bienes y libertades necesarios para una vida digna. Los derechos humanos corresponden a todas las personas y todas las personas tienen igual condición con respecto a esos derechos. La falta de respeto del derecho humano de un individuo tiene el mismo peso que la falta de respeto de cualquier otro. Y no es ni mejor ni peor según el género, la raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra distinción. Es decir, es difícil pensar en tener una vida digna si no disfrutamos todos de los derechos.